Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Roberto Moro, especialista en análisis técnico y profesor en trading y bolsa para torpes. Vamos a hablar sobre las tendencias en los principales índices europeos, los máximos históricos de las bolsas norteamericanas y la evolución del valor del Banco Santander después de la última ampliación de capital. ¿Cómo ves la tendencia ahora mismo en las principales plazas europeas? Totalmente carente de tendencia, no hay movimientos tendenciales, nos estamos moviendo a medio camino prácticamente entre soportes y resistencias, pero además de corto plazo, sobre todo hablando del IBEX y del resto de los índices, a excepción del DAX alemán, que está a un 1,5 aproximadamente, un 1,5% de sus máximos históricos, pero quitando el DAX, que está siguiendo, al menos en términos bursátiles, un ciclo muy similar al de los índices norteamericanos, quitando eso, el resto de Europa está en bolsa, en índices, bastante deprimido y sobre todo eso, carente de tendencia. Quien ahora mismo diga que sabe hacia dónde va, miente como un bellaco, porque para mí al menos resulta imposible, ¿no? Lo que te da un día te lo quita al siguiente, además con volatilidades intradiarias muy elevadas, de un 2, de un 3%, que para un índice es mucho, quizá no tanto para acciones, ¿no? Pero para índices es mucho, y la verdad es que en el caso del IBEX 35 de todas maneras no cabe hablar de algo que no sea tendencialmente alcista hasta que no rompamos por encima de 11.200, ¿no? Aunque la resistencia brutal con la que no pudo en su momento es la de 12.200, ¿no? Pero bueno, vamos a ir paso a paso, ¿no? Y ni siquiera ese paso intermedio de los 11.200 es capaz de romperlo, hasta el punto de que incluso el escenario que yo manejo como más probable pasa incluso por pérdidas de soportes de los mínimos que vimos recientemente, 9.700 en precios de cierre, incluso para ir a buscar niveles de 8.900. Pero es que tratar de aventurar que eso sea lo que vaya a suceder es imposible. Siempre es difícil, evidentemente, pero en estas circunstancias en las que, insisto, hay una falta acusadísima de tendencia, es tremendamente complicado. Casi la única operativa que cabe en el momento actual es la de scalping, la de intradía, porque tratar de intuir hacia dónde va a ir la tendencia es complicado. Hay quien dice en estas fechas que 2015 volverá a ser el año de la renta variable. ¿Cómo crees que algún sector puede tener más potencial que otro a nivel español y a nivel europeo? Yo no estoy tan convencido de que vaya a ser el año de la renta variable. Primero porque, a mi entender, antes tenemos que acometer una corrección, ¿no? Me parece impensable que los índices norteamericanos puedan seguir subiendo después de 5 años y 8 meses seguidos que lo llevan haciendo, ¿no? En algún momento vamos a tener una corrección de un calado superior a las que hemos tenido hasta el momento, no algo apocalíptico, no creo que vaya a ser así, pero sí al menos como para corregir en términos de Fibonacci, de alguna proporcionalidad de Fibonacci, al último impulso que nació en prácticamente todos los índices, a excepción del IBEX, que lo hizo un año después, pues más o menos a mediados de 2011. Yo creo que ese tramo ha de ser corregido y eso implicaría una caída pues de un 15, 20, incluso un 25% con respecto a los niveles actuales, y hablo sobre todo de los índices norteamericanos, ¿no? Por lo tanto, a mí sí me parece que vamos a vivir esa corrección, pero puesto que creo que en el larguísimo plazo sí estamos enmarcados en una tendencia alcista, sí creo que eso será el paso previo simplemente pues eso, a tomar nuevamente impulso y que el IBEX por fin sea capaz de superar esos 11.200. En cuanto a sectores, yo supongo que si realmente este es el escenario que se va a dar, quienes más van a sufrir nuevamente, en el caso sobre todo del mercado español, van a ser las financieras y el sector financiero y el sector constructor e inmobiliario, ¿no? E igualmente también creo que cuando se produzca el rebote, camino ya de una tendencia alcista limpia, nuevamente serán ellos quienes lideren los avances, ¿no? De todas maneras, no debemos olvidar que, por ejemplo, Santander no hace ni un mes estaba en sus máximos históricos, es decir, en gráficos que descuentan pagos de dividendos estaba en sus máximos históricos, así que no es el conjunto de la banca el que está deteriorado, al menos no en España, es el resto de ellos, ¿no? En ese mismo momento en que Santander estaba en sus máximos históricos, a BBVA le faltaba un 35%, y a excepción de CaixaBank y Bankinter, que también han estado muy próximos o incluso superando, como el caso de Bankinter, sus máximos históricos, el resto, pues por ejemplo, Bankia, Popular, Sabadell, la verdad es que están muy tocados. Pero
Yo soy mucho más de tendencias que de sectores, no sé, porque tampoco sé, primero, cuál va a ser el detonante importante para que asistamos a caídas previas, que es lo que contemplo, como tampoco sé cuál será el detonante para que después tengamos un escenario muy alcista y, por lo tanto, sí vamos a depender un poco de cuáles sean los datos macroeconómicos que influyan tanto en la caída como en la subida. Tendremos que estar atentos para saber qué sectores probablemente sean o los más perjudiciados o los más beneficiados. Me has hablado de la bolsa norteamericana, te iba a preguntar por los máximos, pero ya más o menos me has contestado. También el índice dólar está en máximos también. ¿Tienes alguna proyección hasta dónde podría llegar el euro frente al dólar? Yo creo que, bueno, hace ya semanas que barajo caídas hacia 1,12. 1,12 porque es el 0,618 de toda la grandísima subida, desde 0,80 y poco. Y eso no es decir gran cosa, puesto que hoy ya hemos estado en 1,16 y pico. Y 1,05 porque es la base del tremendo canal de larguísimo plazo en el que está metido este par, ¿no? El euro dólar. Así que sí manejo esos criterios previos a una subida. De todas maneras, y hoy precisamente con los anuncios que ha hecho el Banco de Suiza, pues está claro que estamos metidos en una guerra de divisas y, bueno, a ver cómo resulta. Uno de los focos de riesgo que ya, bueno, pero hoy precisamente por lo de Suiza no está tampoco muy en el centro mediático, pero te quería preguntar por Grecia. Se ha hablado mucho de si es sistémico o no el posible resultado de las próximas elecciones. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto en los gráficos? ¿Son muy sensibles a la situación griega? Sí, sin duda. De hecho, la semana pasada, a mediados de la semana pasada, el índice de la bolsa de Grecia sí, se fue a niveles no vistos desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando de niveles de 760 aproximadamente. También es cierto que con la misma verticalidad ha recuperado, no hasta niveles previos, pero sí ha recuperado bastante, de tal manera que si es capaz de superar la zona de 840, incluso lo que nos habrá dejado lo que en análisis técnico conocemos como un hombro cabeza hombro invertido, con proyecciones muy alcistas, pero por supuesto que suceda o no va a depender pues del resultado de los comicios y sobre todo de la interpretación que se haga tanto en Grecia como en el conjunto de Europa y sobre todo en Alemania de esos resultados o de los avances o de las expectativas que se vayan creando según nos vayamos acercando a la fecha. Riesgo sistémico evidentemente hay, ¿no? Cuando ya se empieza a hablar de que podría subsistir una Europa sin Grecia y demás. No lo sé, es un tema tan complejo y que probablemente vaya a dar tantísimas vueltas todavía hasta su resolución, que por otro lado tardará creo que años, que aventurar algo ahora es realmente complicado. También hoy es un día particular para hablar del petróleo, que ha vuelto a caer, pero la tendencia de fondo en el petróleo, ¿cómo la ves? No, netamente bajista, ¿no? Además, en criterios de análisis técnico lo ha hecho de lujo, al margen de los condicionantes fundamentales y macroeconómicos y geopolíticos que han propiciado esta tremenda caída. En términos de análisis técnico, pues prácticamente desde que perdió la zona de 100 era relativamente, hablo del West Texas, era relativamente predecible la evolución que ha tenido a la baja, ¿no? Es más, dado que ya ha superado con creces a la baja el nivel máximo de corrección proporcional de Fibonacci, ya lo único que cabe pensar es que vuelve al origen, a la zona de 33. Es previsible que entre medias también asistamos a algún rebote que, dada la magnitud de la caída, probablemente también sea un rebote importante, pero su único objetivo técnico ya es esa zona de 33. Esta mañana leía precisamente también un artículo en el que apuntaban en esa dirección, en niveles de 31 aproximadamente, ¿no? Previsiones de algún organismo internacional, con lo cual sí, ese parece ser es más, por desgracia, los niveles por encima de los cuales cabría descartar ese escenario están tan lejos que hoy por hoy el único que permite barajar como válido tanto la situación macroeconómica como el propio análisis técnico es precisamente ese, ¿no? De continuidad del escenario bajista. Y ya para terminar quería preguntarte por valores españoles y en concreto por el Santander después de la última ampliación de capital, ¿cómo lo ves? ¿El Santander o la ampliación de capital? Porque la ampliación, como valor después de lo que la ampliación de capital me ha dejado tan perplejo, casi indignado como la gran mayoría de los inversores particulares que han padecido lo que suelen padecer casi siempre, ¿no? Y es que no se les tiene en cuenta en absoluto. Es más, sin posibilidad de reacción tal cual se planteó. Por lo tanto, una primera impresión mala. Ahora bien,
que esos 7.500 millones que le vienen de maravilla, yo creo recordar que en el conjunto de la crisis Santander ha cometido 27 ampliaciones de capital. Es decir, cada vez que es necesario, pues para pagar un dividendo, para cometer la compra de esto, para mejorar sus ratios de capital, para cualquier cosa, se lo pide al mercado. ¿Qué es lo bueno? Que el mercado se lo sigue dando, bueno o malo, según para quién, ¿no? Pero también es verdad que en términos de cotización, Santander sí está respondiendo de manera positiva a cualquier expectativa, ¿no? Vamos a ver cómo sucede en este momento. Pero sí, porque, insisto, hace un mes y medio, lo teníamos en máximos históricos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de BBVA o de cualquier otro competidor suyo, no solamente en España, sino incluyendo también los blue chips de otras naciones o de otros índices, y están desde luego muy lejos de tener una evolución muy similar a la del BBVA. Yo recuerdo cuando allá empezamos a tomar constancia de la crisis, octubre de 2007 o comienzos de 2008, que yo comenté que, a mi entender, Santander probablemente saldría de toda esta crisis fortalecido, y fortalecido probablemente como el mejor banco del mundo. Bueno, probablemente me equivoqué poco. Por lo tanto, las sensaciones muy buenas. Ahora, que a corto plazo le toca sufrir, y sobre todo hasta que no recupere niveles previos, estamos hablando de niveles de 6,80 aproximadamente, niveles previos a la ampliación de capital, pues claro, que le va a tocar sufrir. De todas maneras, al final todo termina por converger, ¿no? Y tampoco era demasiado lógico que estuviera tan pegado a sus máximos históricos con la situación que tenemos en la actualidad, ¿no? Y yo sí todavía contemplo caídas hacia la zona de 5,30, incluso por debajo, siendo coherente con ese escenario que decía al principio, de que yo creo que todavía nos va a tocar corregir antes de reanudar el escenario alcista. Pero dentro de la banca española, sin duda, el mejor. Roberto Moro, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a Roberto Moro por atendernos. A ustedes les despedimos hasta la próxima edición de Madrid Direct, aquí en Dukascopy TV.